es hacer una conclusión del encuentro de las temáticas, sobre todo de las nuevas propuestas, porque al fin y al cabo aquí, además de para contar la experiencia de cada uno de los facilitadores y facilitadoras que están aquí, pues también recoger un poco las propuestas que estuvimos viendo ayer, las mejorías que se detectaban que podíamos llevar a cabo precisamente para mejorar entre todos. Entonces, si os parece, voy a ir haciendo un resumen un poco de lo que se habló ayer, las cosas que se puntualizaron más y aquellas con las que vamos a empezar a trabajar dentro del equipo Yo Sí Puedo para mejorar precisamente todo aquello aspectos del programa, que se estuvieron tratando. Entonces, como lo que decía ayer, ya lo sabéis. El primer punto que se trató fue la capacitación, la primera capacitación que reciben luego la persona que va a ser facilitadora, que todo el mundo está de acuerdo que era imprescindible, pero sin embargo se hicieron algunos apuntes bastante interesantes para poder mejorarla. Yo creo que además ese fue el punto que más se desarrolló de todo. Bueno, se señaló entre otras cosas que era, yo creo que fue quien lo digo, que era importante que la capacitación fuese algo reciente, es decir, que cuando tú empieces a monitorear, por decirlo de alguna forma, un punto de estabilización, hayas tenido la capacitación de manera reciente para tener más frescos los conocimientos. Y se sugirió, entre todos hicimos llegamos a esa síntesis de que la capacitación tenía que ser más amplia. Teníamos que adentrarnos en aspectos más metodológicos y más técnicos, hacerla también de manera más práctica, es decir, valernos de ejemplos prácticos más que de teoría, porque muchas veces pecamos de eso, de que nos centramos mucho en la teoría y sin embargo si lo ponemos por ejemplo y con cosas prácticas pues lo visualizamos muchísimo mejor y aprendemos más. Uno de los ejemplos que se usaba precisamente era lo del tema del listado, que lo vimos también en otro punto, de qué manera teníamos que explicar en la capacitación cómo hacer los listados, aquello que decía Carlos de partir de lo general para luego ir a lo particular, etcétera, etcétera, pues todo eso lo tenemos que reflejar, ¿no? Y creo que fue María también la que sugirió que todos estos puntos que fuimos viendo por ayer, que tal y como lo hemos tratado, lo podemos tratar en una capacitación, que también sería otra posibilidad para adentrarnos más en ese tema. El segundo punto que vimos fue la metodología alfanumérica, volviendo otra vez a la capacitación, que teníamos que hacer más hincapié en el tema de la metodología alfanumérica, porque quizás no se deja muy claro en esa jornada de capacitación que es imprescindible. O sea, el programa en otras cuestiones no es muy flexible, pero en esta cuestión no puede ser flexible porque es la base misma del programa, la relación de los números con las letras, y que habíamos detectado pues, que los puntos que progresaban de forma más lenta pues era aquello en los que no se hacía especial hincapié en este tema. Entonces, pues una cosa que se resaltó también. En cuanto a la importancia de la realización de los listados, pues nos comentaba, recuerdo, María de Mar, que al principio un facilitador, cuando comenzamos su punto, parece que no, se da cuenta, se piensa que no va a tener que hacer énfasis en los textos y en la elaboración de la frase, pero que a medida que va pasando la videoclase se ve que efectivamente sí es así. Y bueno, y que los listados no lo podemos hacer como una cosa mecánica, sino que, como nos indicaba también Yanina, primero tenemos que leerlo para que ellos puedan memorizarlo de cierta manera en su mente y después ir leyéndolo para que ellos lo vayan escribiendo y como final repasarlo para ver efectivamente en qué se han equivocado y aprender de los errores los irán practicando. El cuarto punto, que era el tema de las hojas de trabajo, que como algunos de vosotros habéis comentado, Felipe y Jessica, que al principio no las teníamos, estuvo viendo ayer también hubo facilitadoras como María, que decía que no concebía el programa sin la misma, con lo cual pues, consideramos que llegamos a la conclusión de que era una cosa muy positiva y que una herramienta que es necesaria y que se hizo bien en crearla para el programa en Sevilla. Luego, también en el tema de la hoja de trabajo, se preguntó cómo lo hacían cada uno de los facilitadores, si lo dejaban para después de la videoclase para que la rellenaran para que hicieran la hoja de trabajo los participantes, o si bien lo hacían a la par. Y bueno, pues la conclusión a la que llegamos fue que dependiendo de las características del grupo, del nivel de aprendizaje que tuvieran, del tiempo de que disponían, etcétera, etcétera, pues que era conveniente hacerlo de las dos maneras, simplemente adaptándose un poco a las características de los participantes en cuestión que tenga cada facilitador, ¿no? Y también se nombró el tema del unicornio. Por ejemplo,
ejemplo, decía que, bueno, en su caso particular, porque no se le hacía mucho caso en sus puntos, pero se vio que era importante tratar el tema del uniforme y explicarle bien a los participantes y a las participantes qué es lo que significa, porque de esa manera te ayuda también a centrar su atención en un punto determinado, o bien en el audio o en la escritura o en lo que sea. Otro punto que tratamos fue la guía de trabajo, que bueno, se vio que era un apoyo enriquecedor, pero tampoco se vio como algo imprescindible, pero aún así es bueno tenerlo como complemento. Después, cuanto al tratamiento de temas transversales, y esto muy ligado al trabajo de Dani como trabajador social, también, otro punto que vamos a ver más adelante, es que el programa, bueno, y eso lo tenemos todo muy claro, porque además con el relato de la experiencia lo hemos estado viendo, que Yo sí puedo no se trata solo de la crítica de la escritura, sino que enseña además valores éticos como el amor, el respeto, la amistad, la familia, etcétera, y que es un programa integral en ese sentido, no se limita solamente a la lectoescritura, sino que también lo lleva a otros niveles de educación dentro de la sociedad. Y en eso también estamos todos de acuerdo, que es algo muy importante en el programa. Después, el séptimo punto que tratamos fue trabajar con diferentes niveles dentro del mismo grupo, que aquí nos contaron su experiencia la compañera de trilámico, que va a ser un poco complicado. Pero bueno, se estuvo viendo que cuando hay una variedad bastante amplia de niveles, dentro de lo que son los diferentes niveles del mismo grupo, que era importante, si se podía, porque a veces no podemos, contar con más de un facilitador para que cada facilitador pueda centrarse. Por ejemplo, contaban y Manuel en su caso, uno de ellos se centraba en las personas que tenían un nivel un poco más avanzado y el otro las que tenían un poco menos. También Lourdes nos contó la creencia que se llevaba en la zona este, que es la que ella coordina, en que se sentaba una persona iletrada pura junto con una persona semiletrada, para que de esta manera se pudieran complementar, aunque también se señaló que no se podía utilizar como recurso habitual el que una persona semiletrada esté enseñando una iletrada, porque no dispone de la herramienta y lo debemos utilizar como algo muy ritual y no como algo frecuente. Después, en cuanto a la graduación de los participantes, todos estamos de acuerdo que es una evaluación infantil global, o sea, no evaluamos a los participantes con un tema muy concreto, sino de manera global, y eso también lo hemos visto aquí ahora en el relato de la experiencia, ¿no? El tema de la vestimenta, etcétera, etcétera. Cómo se influye también en los participantes. Aquí se dio un ejemplo que yo creo que trabajamos en el tema de la reproducción, lo que pasa es que no nos dio tiempo a ver ese punto muy detalladamente, que era el hecho de obligar, entre comillas, a los participantes a salir a la pizarra, que era un ejercicio también de motivación para ellos, que al principio les da corte porque piensan que no pueden, que lo van a hacer mal, pero luego cuando se dan cuenta que pueden hacerlo, pues incluso alguien nos explicaba que lo quería, ¿no? Que querían salir a la pizarra, y eso es una forma también que tenían ellos de autoevaluarse. El último punto que vimos más detalladamente fue el control de la asistencia. Tenemos el caso de los inmigrantes, que también nos relataban aquí las compañeras, ¿no? que es cierto que y está más que demostrado que este programa no es efectivo para aquellas personas que no son hispanoparlantes, y muchas veces nos encontramos con ese hándicap, que no tienen personas inmigrantes que piensan que con ese programa aprenden español y se dan cuenta que no es así y dejan de asistir, ¿no? Entonces, lo que estuvimos viendo fue que una cosa muy importante para no perder la asistencia por parte de ellos, de los participantes, es crear un vínculo entre facilitador y participante, que además yo creo que todos lo hemos visto aquí muy claramente también con el relato de la experiencia, que una vez que se crea ese vínculo y se le crea a ellos la necesidad y se les hace ver la importancia del programa y de que aprendan a leer para abrirse nuevas puertas en la vida, pues a partir de ahí se consigue realmente esa motivación y se consigue que no falten a clase. Y bueno, y también relacionado con lo que nos contaba Dani, que cuando vemos que las faltas son continuas tenemos que ser capaces de detectar por qué están faltando, porque no es lo mismo que falten un día, el facilitador le pregunte qué ha pasado, ha ido al médico o lo que sea, que sin embargo cuando es una falta constante, pues ahí tenemos que darnos cuenta de que tienen un problema de fondo, que es el que tenemos que, entre comillas, investigar.